Es verdad, nos vamos súper adelantados. ¿Qué ha pasado? Era la muestra del proyecto Listeria. 18 de mayo, 8:14 de la mañana. Un laboratorio, una muestra desaparecida y una sola persona capaz de resolver el caso. Cuando las bacterias atacan, solo llaman a una persona: profesora, investigadora, doctora en biotecnología, y probablemente la única persona capaz de diferenciar bacterias antes del desayuno. No puede ser. Que nadie toque nada. ¿Dónde está mi cuaderno? Todo comenzó en la Universidad de Valencia. Allí estudió bioquímica y ciencias biomédicas. ¿Y cuándo estudiabas? Demasiado. Después realizó un máster en inmunología en Barcelona y consiguió el doctorado en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. ¡Hala! ¡Qué interesante! Me gustaría hacer lo mismo que tú. ¿Y qué investigabas exactamente para tu tesis doctoral? Pues... Su investigación se centró en encontrar nuevos probióticos para ayudar en el tratamiento de la obesidad. ¿Entonces las bacterias también pueden ayudar? Algunas sí, otras arruinan tu semana. Sus investigaciones fueron tan importantes que publicó artículos científicos, participó en proyectos internacionales y desarrolló 2 patentes. Yo una vez patenté un bocadillo. ¡Ay! ¡Mi informe de Listeria! Junto al Instituto Pasteur de París, investigó los riesgos de la listeriosis y la falta de control sanitario en granjas. Sus investigaciones alertan del peligro que esta bacteria puede tener para la salud pública. ¿Y esto puede tener Listeria? Eso puede tener hasta civilizaciones. La muestra nunca fue robada. Alguien la guardó junto a su almuerzo. Tenía sueño. Aunque no resuelva casos como en las series, las biotecnólogas como Inma López trabajan cada día investigando microorganismos y protegiendo nuestra salud para mejorar nuestro futuro. Entonces, ¿puedo comerme este queso? Claro que no.